Hola a todos, yo soy Javier y bueno, en el canal tratamos temas de diversa índole y he pensado que habiendo sido las elecciones de Castilla y León recientemente, convenía un análisis que por supuesto nadie me ha pedido, pero que yo me presto a hacer, acerca de los resultados de las elecciones en Castilla y León. Antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, me encantaría que os suscribierais y que le dierais un like para que el vídeo se recomendara a más gente. Dicho esto, vamos a comenzar ya con Castilla y León. Antes de empezar con las elecciones en sí, conviene explicar por qué unas elecciones autonómicas en una comunidad que muchas veces pasa desapercibida en el debate público termina siendo en realidad un laboratorio político extremadamente relevante para todo el país. Castilla y León celebró estas elecciones para elegir los 82 procuradores de las Cortes Autonómicas, el Parlamento regional que decide qué gobierna o quién gobierna y qué políticas se aplican en cada sitio, como en materia como en sanidad, en educación, en agricultura o desarrollo territorial. Estamos hablando de una comunidad autónoma enorme en términos territoriales, la región más extensa de toda España, con más de 2 millones de electores llamados a votar. Sin embargo, la importancia no solo radica en el tamaño tan extenso de la comunidad autónoma, sino también en su significado dentro del mapa español. Durante casi 4 décadas, Castilla y León ha sido uno de los bastiones más estables del Partido Popular. Desde finales de los años 80, el PP ha dominado la vida política regional de forma prácticamente ininterrumpida, lo que convierte esta comunidad autónoma en uno de los territorios de voto más conservador del país. Pero al mismo tiempo es una región que refleja muy bien algunos de los problemas estructurales del Estado. Por ejemplo, la despoblación rural. En las últimas décadas, la comunidad ha perdido cientos de miles de habitantes y se enfrenta a un envejecimiento demográfico que condiciona profundamente la política y el comportamiento electoral. Este fenómeno, que se llama la España vaciada, que la hemos escuchado todos, influye muy directamente en las elecciones, porque muchas provincias tienen poblaciones muy dispersas, lo que favorece ciertos patrones de voto y determinados partidos. Además, Castilla y León suele ser un indicador adelantado de tendencias de políticas nacionales. En muchas ocasiones, lo que ocurre en Castilla y León anticipa lo que puede generar en las elecciones posteriores en otras comunidades o en elecciones generales. De hecho, los analistas políticos siempre prestan especial atención a lo que ocurre en Castilla y León. En otras palabras, aunque estamos ante unas elecciones autonómicas, va en juego mucho más de lo que aparenta. Son un test político para medir el interés real de las personas en los partidos, la evolución del electorado y las posibles alianzas. Dicho esto, vamos un poco a comentar los resultados. Y bien, ahora que tenemos claro el contexto de las elecciones, vamos a mirar los resultados generales porque aquí es donde empieza realmente la historia política que deja la noche electoral. Con prácticamente el 100% del escrutinio realizado, el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones en Castilla y León, consolidando una vez más su posición como la fuerza dominante en esta comunidad. El PP obtiene un total de 436.000 votos, lo que representa el 35,5% del total, y consigue un total de 33 procuradores en las Cortes Autonómicas. Esto supone 2 escaños más que en las elecciones anteriores celebradas en 2022, cuando el PP habría obtenido 31 representantes. Aunque el PP gana con claridad, hay un detalle bastante importante, que no alcanza la mayoría absoluta que en el Parlamento de Castilla y León se situaría en los 42 escaños. Eso significa que, igual que ocurrió en la legislatura anterior, el Partido Popular necesitará el apoyo de Vox, seguramente, para gobernar, lo que vuelve a situar la política autonómica en el terreno de los pactos. En segundo lugar, y sorprendiendo a muchísima gente, el PSOE, que sube 2 escaños consiguiendo 379.703 votos y aproximadamente el 30,7% del total, que es una mejora tremenda de las elecciones anteriores, especialmente considerando el batacazo tremendo que se pegó en las elecciones aragonesas.
por lo que esto permitiría a los socialistas frenar la tendencia negativa que venían acumulando en varios territorios. El tercer actor político creo que ha sido la decepción mayor, ya que parecía que la gente esperaba mucho de ellos, pero que al final solamente han subido un escaño respecto a 2022, obteniendo un total de 233.757 votos, cerca del 19%, y logrando 14 escaños, uno más que la legislatura anterior. Aunque Vox ha crecido, muchos analistas dicen que no estaba a la altura de lo que se esperaba de ello. Pudiera ser por el abandono de Ortega Smith del partido y los comentarios vertidos recientemente en contra de la formación política a la que perteneció. Pudiera ser que la gente prefiere votar a los partidos más grandes, PSOE, PP, con esa idea del voto útil. O pudiera ser directamente que se les ha visto un poco el plumero a Vox y que no deja de ser un PP más, como le ha pasado a Podemos, que es el desastre más llamativo de estas elecciones, que ni Podemos ni las candidaturas vinculadas a Izquierda Unida o las plataformas de Sumar han conseguido representación parlamentaria, lo que supone un desplome respecto a las elecciones anteriores. Vamos, que el votante de Podemos ha dicho, venga, voy a votar al PSOE, que esto se está hundiendo completamente. Y no me extraña, la verdad, porque como digo de Vox, al final Podemos se ha convertido en la marca blanca del PSOE, un partido que no es necesario, como no es necesario Vox, y que simplemente están allí para trincar, fingiendo que se preocupan por los españoles, por los que más, por las mujeres, por lo que más, por los derechos de absolutamente todas las personas, pero quedando en evidencia que lo único que buscan es lo mismo que el resto de los políticos, enriquecerse. Pero no quiero centrarme en Podemos para vomitar mi ira sobre ellos. Más allá de estos partidos, los más conocidos así de España, la Unión del Pueblo Leonés mantiene 3 escaños, mientras que el Partido por Ávila conserva un representante en el Parlamento autonómico. Uno de los cambios más llamativos es el de Soria Ya, que pierde movimiento, pierde peso y pasa de 3 escaños a solamente 1. Así que así quedan las elecciones, chicos. El PP con 33, el PSOE con 30, Vox con 14 y luego ya, pues, Unión del Pueblo Leonés, por Ávila y Soria Ya. Y eso es un poco las elecciones que hemos visto. La participación pues se sitúa un poquito superior a lo de las anteriores elecciones, tampoco es muy diferente, y ya vemos que el PP ha mantenido su dominio histórico, pero que le falta fuerza para gobernar. Ahora simplemente un análisis así cortito de cada uno de los partidos y intentar explicar por qué el éxito o fracaso del partido. El PP, que gana con claridad, que mejora su resultado y que considera ciclo, pero que no logra la mayoría absoluta, por tanto, sigue condicionado por la aritmética parlamentaria. Vamos, que Mañueco, el representante, mejora y retiene la Junta, pero sigue dependiendo de Vox para poder gobernar. También aparece otra idea interesante, que el PP no solo gana por inercia histórica, sino porque consigue absorber parte del voto útil de la derecha y frenar una mayor subida de Vox. En varios análisis se interpreta que Mañueco se ha presentado él mismo como la opción de gobierno seria frente a un Vox fuerte, pero no decisivo en términos de ganar unas elecciones. Sobre el PSOE, es bastante curioso lo que ha sucedido, ya que el batacazo tremendo que se pegó en las elecciones de Aragón era por parte de los ciudadanos que se extendiera ese desánimo a otras comunidades autónomas, pero aquí el PSOE ha conseguido ganar. La razón por la que ha conseguido más votos es porque Izquierda Unida, las coaliciones de Sumar y Podemos se han terminado de hundir completamente en la miseria total. Por lo que, claro, al final los votantes dicen, voy a votar a un partido para que les cueste sacar escaños o voto a mi PSOE de toda la vida. Que para mucha gente del PSOE, ¿no? Fue como una especie de aventura romántica votar a Podemos, como imagino que mucha gente del PP también votará a Vox, ¿eh? Pero su corazón está donde está, ¿no? Un leopardo no cambia sus manchas, que diría el refranero inglés. Y al final el PSOE
ha salido bastante fortalecido de estas elecciones. Mi opinión es que no solamente ha sido el desastre de la desaparición prácticamente de Podemos en esta comunidad autónoma, sino que Sánchez creo que jugó muy bien sus cartas con el tema de Irán. Al posicionarse como político que se oponía a la guerra y que le daba igual que Trump le metiera nuevos aranceles, para al final hacer lo que Trump le dijera y acabar apoyando la guerra, que es lo que ha pasado, ¿no? Pero que se le ha dado muy bien todo el tema de boquilla, como siempre, a Pedro Sánchez. Ha sabido manejar la narrativa popular y, de hecho, muchísimos medios europeos se han puesto a su favor y ha dicho Ole Sánchez, que se opone al imperialismo americano y al ataque de un país a priori inocente. Esto yo creo que le ha venido bastante bien para que mucha gente diga, mira, Sánchez es una persona honrada que se opone a la guerra. Lo que pasa es que los medios le han dado muy poca cobertura, que finalmente se bajó los pantalones y terminó apoyando a Trump. Que ojo, era lo que tenía que hacer desde el primer momento, porque parece que en política tienes que estar siempre de acuerdo con los más poderosos, porque si no, te crujen. Pero bueno, parece que Sánchez tuvo una voz discordante y que estaba dispuesto a enfrentarse al capital de todas, para luego achantarse y volver a decir que, bueno, que se ataca a Irán y que se le dará apoyo, ¿no? Sobre Vox, claro, Vox es la que ha decepcionado más a sus votantes y las expectativas que la derecha podía tener en general. Un Vox que toca techo, pero que da la sensación de que ese techo no es lo suficiente. El éxito de Vox en las anteriores elecciones, las de Aragón, se debían un poco más a que todavía se percibía como un partido algo más unido. Ahora, cuando sale Ortega Smith a acusar a Abascal de la misma corrupción que llevan todos y cada uno de los otros partidos políticos, les ponen una tesitura en la que nos damos cuenta, o la gente que en algún momento tuvo algo de fe en el partido de la caspa por excelencia, que son exactamente iguales que el resto. Que lo único que llevan en la boca, que ellos son diferentes, porque es la manera en la que conquistas los corazoncitos de los españoles, pensando que no vas a robarle a manos llenas como ya llevan haciendo todos los partidos anteriores desde que tenemos democracia. Y esto ha sido, pues, un fallo tremendo, una catarsis absoluta. Ortega Smith se ha enfadado mucho con el partido e incluso gente que le consideraba un payaso y un bocazas, de repente ha dicho, joder, pues a ver si tiene razón y estos también están robando a manos llenas. Y sí, claro, esto obliga a Vox a tener que replantear su estrategia y empezar a poner líneas rojas con el PP. Porque como la gente simplemente piense que Vox es un partido muleta para poner al PP en los distintos gobiernos, al final van a decir, bueno, entonces ¿para qué coño voto yo a Vox, no? Voto al PP y listo. A no ser que quiera que mi pueblo esté gobernado por Vox. Bueno, allí cada uno, pues como quien vota a Podemos o como quien vota al PSOE. Que en mi opinión ya hay que, bueno, en fin, para votar a todos estos partidos políticos que ya os han demostrado que os roban a manos llenas en la cara y se ríen de nosotros, día sí, día también, con el 400 escándalo de corrupción o la 400 mentira que nos haya podido contar cualquiera de los líderes, vamos finos, vamos finos. Pero bueno, todavía habrá gente que diga, no, Ayuso es mi presidenta, venga a creer en Ayuso. O a creer que Pablemos tiene que volver a la política porque fue el único que echó huevos al capital. En fin, no, perdona que me ponga así un poco tosco, un poco sarcástico, pero es que me parece tan lamentable la política española. En fin, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, eso es un desastre. Eso es un desastre total. El espacio a la izquierda del PSOE se ha quedado completamente con un batacazo en la cara y nada, incluso medios de izquierdas lo catalogan como batacazo total. Ya no existe una manera más eufemística de referirse a ello. Se han estrellado. División entre las candidaturas, falta de implantación territorial, trasvase de voto útil al PSOE. Las tres causas que se han desvivido el partido, ¿no? En términos políticos, la conclusión que nos deja es que Podemos está a puntito de desaparecer. Vamos, nos recuerda al partido de Albert Rivera, ¿no?
que ya se quedarán los huesos hasta que prácticamente el barco de Podemos acabe en el partido del PSOE. Todos los que están trincando allí de nuestros impuestos, pues venga, para el PSOE a seguir trincando, no pasa nada, si aquí nos llevamos bien todos. Y bueno, por último, los partidos regionales, que se mantienen todos iguales, excepto Soria ya, que es posiblemente el más citado, que fue un fenómeno en las anteriores elecciones, defendiendo lo de la España vaciada, pero parece que ya no ha terminado de tener la misma relevancia y que al final los sorianos han decidido votar a otras fuerzas, quedando únicamente con ese escaño. Unión del Pueblo Leonés sale bien parada. O sea, todos los medios dicen que el leonesismo salva los muebles e incluso firma uno de sus mejores resultados históricos sin alcanzar objetivos ambiciosos. Y era el partido por Ávila también muy bien, conserva presencia, no altera nada, sigue dominado por PP, PSOE y Vox, pero bueno, está bien que estos partidos salgan y consigan algunos votos que defiendan un poco más los intereses de las ciudades muchas veces olvidadas por estos grandes gobernantes. En fin, chicos, yo ya poco más tengo que comentar en cuanto a análisis se refiere. Vamos a seguir viendo las elecciones, las andaluzas, que son las siguientes grandes que puede haber, a ver cómo quedan aquellas. Y yo simplemente, a modo de terminar, una reflexión. Cada vez que hay elecciones, la gente parece que se parte el cerebro a pensar que a quién va a votar esta vez, si va a mantener su voto que no ha funcionado o va a votar a alguien nuevo que tampoco va a funcionar. Yo simplemente quiero deciros una cosa. No votéis por votar. No votéis por miedo a que lleguen los rojos. No votéis por miedo a que llegue la extrema derecha. Dejar todo eso detrás. Pensad, ¿cómo ha cambiado mi vida a mejor desde que está este partido? Si veis alguna razón por la que vuestra vida haya podido cambiar a mejor, no seré yo quien os diga que no votéis. Pero si veis que vuestra vida está complicada, que os cuesta llegar a fin de mes, que lo único que veis por parte de los políticos son promesas rotas, que veis que queréis mantener un negocio pero están crujiendo a impuestos, que veis que queréis seguridad pero veis que simplemente cada vez se está poniendo peor la cosa, pues igual es el momento de dejar de confiar en esta trupe de incompetentes que lo único que buscan es atiborrarse del plato de los 4 años antes de que sirvan uno nuevo. Bueno, plato es una mala metáfora. El buque más grande de comida que os podáis imaginar. Pues hay que zampárselo entero en 4 años por si no llegamos nosotros al gobierno dentro de las próximas elecciones. Y así, pues, a trincar todo lo que esté allí, a intentar culpar al anterior gobierno de todos los problemas que tengas y a intentar sobrevivir y mantenerte en el poder. A modo de reflexión, también quiero decir que yo vivo en Vietnam. En Vietnam también hay elecciones, pero son muy diferentes. Tú eliges al miembro dentro del Partido Comunista. Aquí, los políticos no son estrellas. Prácticamente son muy poco conocidos por la población, ya que la gente ha aceptado que es el partido político que está en el poder y que no pueden hacer nada por cambiarlo. Pero parece que les funciona un poco mejor, ya que Vietnam lleva un crecimiento constante en los últimos 20 años a niveles altísimos, que parece que va a conseguir ser un país desarrollado en las próximas décadas. Esto sin estar obsesionados con las estrellas políticas de turno. Uy, qué guapo es Pedro. Uy, es que Feijóo habla tan bien. Aquí no existe ninguna tontería de esa. Aquí la gente lo único que busca es que su vida mejore. Y se quejan poco y el gobierno socialista, salvando las distancias conmigo, que no tengo nada que ver con este pensamiento, ha funcionado. Y no tienen democracia, como la conocemos nosotros, democracia de partidos. Y funciona, y la gente no se queja, y hay seguridad. Y bueno, tiene sus dificultades y hay cosas que no funcionan del todo bien en el país. No voy a ser yo quien diga que en este país opera todo bien. Pero no están pendiente cada 4 años de hacer el hooligan frente a la televisión, obsesionado con cualquier dato, que le dé la razón a tu partido o que se la quite al partido que de verdad odias. Dejad de votar. Si de verdad queréis darle un castigo, no votéis. No votéis, es tan sencillo como eso. Votar a una formación
que no vaya a dar su apoyo a ninguno de los principales partidos políticos que gobiernan el panorama. Yo soy Javier. Esta es mi reflexión política de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.